los republicanos, los conservadores de los conservadores dentro del Partido Republicano, queriendo equiparar a los narcos en México con organizaciones terroristas para justificar que entre el ejército de Estados Unidos a México, a territorio mexicano, como entraron a Afganistán a combatir a los talibanes y como entraron a Irak a combatir al tirano Saddam Hussein, y ya vemos cómo quedó Afganistán y ya vemos cómo quedó Irak, pues ahora quieren aplicar esa receta a México. López Obrador dice, no somos patio trasero, no vamos a permitirles que vengan, vamos a informar a toda la comunidad de origen mexicano e incluso, si se exceden, vamos a hacer campaña para que se vote contra los republicanos. ¿Cuál es tu interpretación de todo eso, Hugo? Uy, lo que hace el trabajo de Cancillería del gobierno mexicano es como tener el cuchillo en los dientes, así. Yo creo que si hay un gobierno con el cual es difícil negociar y trabajar es el Estados Unidos, en definitiva, ¿no? Por esa cultura de la imposición del discurso. Pero yo creo que lo están haciendo bastante bien. En parte también toda esta crisis de estos republicanos, estas figuretis, acá le dicen figuretis, no sé si en México también se utiliza el término, estos que quieren ganar fama a través de hacer chisme, comentario, escándalo, que a veces esos escándalos no tienen realmente un asidero sólido, ¿no? Y se dan a conocer estos congresistas porque obviamente, y yo creo que es una falta de respeto de los republicanos, de este partido en especial, sobre las primarias, sobre el público estadounidense y mexicano, sobre todo mexicano, porque se acercan las primarias, empieza a haber esta pelea de puestos y de quién va a venir, quién va a estar. Donald Trump obviamente está como principal candidato para las primarias del Partido Republicano. Se repite en ciertos discursos de Trump de hace 6 años, 7 años, que fueron muy ofensivos para el pueblo mexicano, de verdad, en serio, yo creo que en esa época estaba Enrique Peña Nieto de presidente y si yo hubiera sido el presidente de México, hubiera pedido explicaciones al embajador de Estados Unidos en México, ¿no? O si el gobierno actual este gobierno yo creo que probablemente no hubiera dejado pasar muchas cosas que se manipularon en la comunicación de las campañas electorales, sobre todo de los republicanos. Creo yo también que de parte demócrata hay también crear estas cortinas porque, profe, definitivamente es un desastre el tema en Europa, es un desastre el tema del conflicto en Ucrania, es un desastre la situación de la inflación en Estados Unidos. Me parece tan absurdo el decir, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de retórica falsa, ¿no? De un gobierno. Dicen que la inflación a nivel general está en un 6%, 6-7% máximo. Pero el pueblo sufre una inflación de un 23-25%. No pueden pagar el alquiler. Los matrimonios jóvenes no pueden, tienen que irse a vivir a los sótanos de uno de los padres porque no tienen para vivir los matrimonios jóvenes. La salud es terriblemente cara. O sea, tienes que entrar a una fundación a pedir caridad para poder operar a tus hijos en una gran cantidad de la población. Y así sucesivamente. Y dicen, bueno, hay mucho empleo, pero ¿qué tipo de empleo estamos hablando? ¿No? Empleo precario, en donde tú tienes que más o menos llegar a fin de mes con $3,000, $4,000, pero solo te están pagando $800, $1,000, $1,500 en trabajos extenuantes, muy cansados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa crisis, y no sumamos la crisis financiera, ¿no? La crisis de estos bancos que están quebrando actualmente, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que encontrar, y siempre han cometido esta gravísima falta, este gravísimo error, que es atacar a México, ¿no? O sea, Estados Unidos, Gran Depresión, invadamos México. Estados Unidos, perdimos Vietnam, invadamos México. Perdimos en Corea, no, depongamos al presidente mexicano porque nos está mandando mexicanos. Y así sucesivamente. Entonces es una muletilla, es una salida que ya han utilizado otros gobiernos, otros mandantes dentro del Ejecutivo de Estados Unidos anteriormente, y me parece que lastimosamente es la estrategia que están utilizando para ver si de alguna manera pueden engañar al pueblo estadounidense, pueden distraerlo de lo que realmente pasa, y si es que los demócratas tienen alguna posibilidad para seguir en el poder, porque si llegaran los republicanos, como el caso de Trump, Trump los va a perseguir de cierta manera, ¿no? Y Biden se ha salvado, Joe y su hijo se han salvado de manera impresionante.
Jensen se ha salvado de manera impresionante y con los escándalos no hablemos de aquello que le pusieron a muchos estadounidenses en un tiempo determinado para no banear el video, porque ahí las redes son muy exigentes. Y todas estas condiciones de corrupción y además también el tema del involucramiento del gobierno de Estados Unidos en el sabotaje de los gasoductos rusos, alemanes, el tema de los laboratorios químicos en la frontera ucraniana y también en China, en Wuhan. Hay demasiado y definitivamente no sé qué más pueden hacer los demócratas para no perder las próximas elecciones, que es casi cantado, que inventarse una guerra abierta. Bueno, por eso menciono a los dos. Muchos dicen, no, son los republicanos. No, pero los demócratas tampoco es que salen a decir, esto es falso o esto es lo que no se va a hacer. Se toman medidas, supuestamente medidas para calmar la incomodidad del gobierno mexicano, pero en serio, profe, yo no creo que realmente sean medidas absolutas y contundentes respecto al tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Y el caso de las drogas, hay que decir que la grave crisis de las adicciones que se dan en Estados Unidos, sobre todo en el oeste, esas drogas sintéticas, muchas de ellas son fabricadas en Estados Unidos, profe, no son mexicanas. Echarle la culpa a México, o sea, me parece estúpido que la crisis de opioides y de fentanilo en Estados Unidos sea achacada al norte mexicano. O sea, y los narcotraficantes estadounidenses y el lavado de activos de todo ese dinero en Estados Unidos, ¿quién es el culpable de todo este tipo de cosas, no? No, es que es México, es que son los carteles, es que son las mafias de México del norte, es que son los migrantes que pasan la frontera y México no hace nada. Ojo, ha habido muchos videos y ha habido mucha información de esta migración brutal de ecuatorianos por la destrucción del país en estos últimos meses, estos últimos 2 años. ¿Quiénes son las guardias fronterizas que rescatan a estas personas del Río Grande o Río Bravo, como se llame, de cualquiera de los dos lados de la frontera? Son la Guardia Mexicana. Ciertamente hay mucha corrupción también en la frontera, es obvio, porque transita mucha gente, hay mucho tráfico de cosas y muchos caen en la tentación de la corrupción, y es verdad. Pero también hay que decir que quienes más rescatan personas muchas veces son también de la Guardia Mexicana, del lado mexicano. Quienes soportan la necesidad de la miseria de esos migrantes más que nada es México, ¿no? Incluso con la ley esta de quédate en México. Y creo yo que echarle la culpa de la debacle de Estados Unidos, de la delincuencia, de la quiebra de las finanzas de Estados Unidos, del tema de la crisis de las drogas en Estados Unidos, etcétera, es simplemente salir y decir, these bad hombres cannot trespass our borders. O sea, es simplificar, perdón que tome el ejemplo de Bukele, pero es simplemente en 3 renglones identificar a un culpable y decir que yo lo estoy venciendo de esta manera, ¿no? En el caso de El Salvador, obviamente, tienen respuestas para ciertas condiciones, pero en el caso de Estados Unidos, ¿qué están haciendo en local? Y decir que invadir México sería la solución, pregúntenselo a Colombia, pregúntenselo a Bolivia, pregúntenselo a Perú. Perú tiene bases estadounidenses en donde no puede entrar. Pregúntenselo a Siria. En Siria hay territorios del gobierno de Estados Unidos donde se han metido sin autorización, en donde ahí gobernaban los talibanes. Entonces, yo la verdad siempre he pensado que es más un tema de retórica. Espero que nunca se lleven al caliente, o sea, de que no creo que Estados Unidos tenga las posibilidades ni las capacidades como para que ello en este siglo XXI, pero siempre lo ven como una posibilidad, ¿no? Echarle los muertos al lado mexicano. Y creo que es por primera vez en mucho tiempo que un gobierno mexicano, de una manera muy solvente, solvente digo porque no ataca directo, sino que trata de encontrar un camino para amedrentar al rival y decirle, bueno, tú con tu retórica dices esto, pero nosotros queremos de cierta manera decirle al público estadounidense y a nuestros paisanos en Estados Unidos que eso no es así. O sea, es una reacción, no es un ataque. O sea, yo no veo un gobierno mexicano de confrontativo, de ataque, de decirle al embajador de México, de Estados Unidos, vea, váyase. Al contrario, veo un gobierno muy conciliador como es el gobierno de México, y espero definitivamente que esto no afecte las primarias de Morena que se están acercando. O sea,
también creo que por ahí puede haber alguna influencia de querer que no gane nuevamente Morena las elecciones, ¿no? Porque no le ha convenido en absoluto a Estados O Unidos que esto. dentro de Morena gane algún oportunista que sea vasallo de Estados Unidos, como puede Por ser eso, Monreal o como puede ser Marcelo Ebrard, que más bien parece que por ahí va la tirada.